Creo que fuimos muy bienaventurados el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya fijado en nosotros su mirada para habernos rescatado de la perdición, para habernos rescatado de la corriente de esta vida por la cual muchos de nosotros sin conocerle seguíamos o fuimos arrastrados muchas veces. Pero una vez estando dentro del camino del Señor, no podemos negar que hemos hallado muchas cosas maravillosas en su palabra, de las cuales algunas de ellas están a flor de tierra, pero otras están más profundo. Hablando en términos simbólicos y comparativos, yo creo que nos fuera necesario tomar un equipo de buceo para que nosotros pudiéramos profundizarnos y sondear, escudriñar tesoros maravillosos que solamente Dios y en su soberana voluntad ha querido que así sea. Hay cosas, hay cosas que sencillamente nunca nosotros podríamos entender, pero el hecho de conocerlas o no conocerlas, yo estoy seguro que eso no afectaría el valor de nuestra fe, por la sencilla razón que existen cosas que si nosotros las pudiéramos entender, bienaventurados seríamos. Pero si no fuera así, de cualquier manera yo creo que no sería afectada nuestra salvación. Pero hay sacramentos de fe que están instituidos en la palabra de Dios para salvación de nuestras almas. Y uno de ellos es el bautismo. Aunque algunos dicen que el bautismo no es necesario. Bueno, es lo que dicen algunos, por la sencilla razón en que hay un pasaje en la palabra de Dios, justamente cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, pues dice su palabra que también crucificaron a dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Estos hombres, por alguna razón, seguramente que habían sido una amenaza para la sociedad, y por esa razón pues merecieron ir a la muerte de cruz. Pero cuando estaban sufriendo esos dolores, se dice que uno de ellos injuriaba al Señor, diciendo: si en verdad tú eres el rey de los judíos, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y pues se dice que el otro malhechor que estaba al otro lado del Señor, dice que le reprendió, diciéndole de esta manera: ¿no tienes aún temor de Dios? Dice, nosotros justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre no hizo nada malo. Pero en ese instante yo lo que puedo mirar es que el Espíritu Eterno abrió el entendimiento de este hombre, abrió esos ojos, los ojos del alma, para que este hombre pudiera entender, pudiera mirar que el hombre que estaba a un lado de él, sufriendo el mismo castigo, no era cualquier hombre, sino era Dios mismo manifestado en carne. Y entonces este hombre añade: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acto seguido se dice que el Señor le prometió que al partir de ese cuerpo, al partir de esa vida, estaría con él en el paraíso. Y ahí el porqué de lo cual algunos dicen que el bautismo no es necesario, que no es un requisito muy importante. Bueno, yo quiero decirles que la figura del bautismo la miramos desde los tiempos de Noé, cuando el apóstol Pedro dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y entonces aquí el apóstol Pedro nos da a entender que aquello que sucedió allá con Noé, Sem, Can, Jafet y sus respectivas mujeres, nos da a entender que allá fue lo que es ahora figura del bautismo, cosa que andando el tiempo, cuando el Señor nuestro Dios hizo que el pueblo de Israel atravesara el Mar Rojo por mandato de Moisés, dice la palabra allá en primera carta de Corintios capítulo 10 del 1 en adelante, que
que no ignoremos estas cosas, sino que entendamos que en ese tiempo Israel fue bautizado en la nube y en el mar por el conducto de Moisés. Y entonces ahí podemos mirar una operación de lo que es el bautismo. Ahora, andando el tiempo, se dice que Juan el Bautista vino por el desierto de Judea predicando el bautismo de arrepentimiento, cosa que muchos obedecieron y fueron a él para ser bautizados. Bueno, cabe decir aquí que en ese tiempo, en el tiempo de Juan el Bautista, ¿sí? en los tiempos del Señor, se conocieron dos tipos de bautismos que se entiende de esta manera: el bautismo de arrepentimiento y el bautismo que fue instituido por el Señor Jesucristo antes de ascender al tercer cielo. El Señor dio la orden: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no fuere, dice, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. ¿Sí? Entonces, con esto entendemos que el suceso de aquellos malhechores que fueron crucificados a los lados del Señor, pues uno de ellos recibió esa promesa maravillosa de entrar a la vida eterna sin haber recibido el bautismo. Pero eso debemos entender que el Señor se lo dijo en persona. El Señor estaba en ese momento ahí y es Él el quien le dio la garantía. Pero después de haber sido sepultado y después de haber resucitado al tercer día, después de haber estado con sus apóstoles por 40 días, confirmándolos, sabemos que en ese instante, cuando el Señor estaba ya para ser recibido en gloria, entonces dejó ese mandamiento establecido como sacramento de fe para que el hombre pudiera entrar a la vida eterna. Y entonces es algo que nosotros no podemos negar. El apóstol Pedro dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos, con S, dice, nos salva. Y es algo que entonces es necesario en el creyente, es necesario en el penitente para perdón de sus pecados. Bueno, alguien me decía, ¿cómo se bautizó el Señor Jesús entonces? Estoy citando de memoria Mateo capítulo 3, donde dice que todas las gentes salían para ser bautizadas por Juan el Bautista. Bueno, sencillamente era un bautismo de arrepentimiento. No había un nombre para invocarse, sino que era un bautismo por inmersión, que sabemos que posteriormente el cristianismo falso empezó a usar el bautismo por aspersión, cosa que en la palabra pues no lo miramos así, sino que el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Entonces, andando el tiempo, cuando Pablo, allá en Hechos capítulo 19, los primeros versículos, dice que andaba por las regiones superiores, y entonces se dice que encontró a unos discípulos y fue movido a preguntarles. Dice, recibieron el Espíritu Santo después de haber creído, y entonces aquellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que les dijo, bueno, ¿en qué nombre fueron bautizados ustedes? Y ellos dijeron, no, pues en el bautismo de Juan. Y entonces el apóstol Pablo les responde, pues a la verdad dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Diciéndoles que creyeran en el que había de venir. Entonces lo cierto es que cuando estos oyeron estas cosas, se entendieron que allá había sido sencillamente un bautismo de preparación, un bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar sus corazones y venir al encuentro del Señor Jesucristo. Entonces estos hombres, cuando escucharon esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pablo, imponiéndoles las manos, dice que ellos recibieron al Espíritu Santo.
Entendemos entonces que había dos tipos de bautismos. Primero fue el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Cosa que después de que el Señor dio la orden, estableció ese sacramento para salvación de los hombres, sabemos que ese bautismo pasa a un segundo término y entonces queda establecido el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros entendemos que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo el Señor. Con esto doy a entender que el bautismo es requisito imperativo, es necesario bautizarnos para perdón de nuestros pecados y alcanzar el don de la vida eterna. Posteriormente seguiremos explicando lo relacionado, el porqué del bautismo en los títulos y porqué del bautismo en el nombre. Pero una cosa quiero agregar solamente que bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar muchos testimonios en el libro de los Hechos, que es la historia, es el registro que quedó para que nosotros pudiéramos entender hoy en día cómo administró la iglesia del principio, cómo administraron los apóstoles en ese tiempo, cómo se condujeron, cómo fueron bautizados. Sencillamente, pues estamos hablando del bautismo, y es algo que quedó especificado en su palabra, y la palabra de Dios no lo registra como como una desobediencia, como un error que hayan cometido los apóstoles, sino sencillamente ellos entendieron que solamente existe un solo Dios verdadero y que ese Dios maravilloso vino a esta vida para manifestar su nombre, para sacar su nombre a la luz, el nombre que antes no había sido revelado, pues los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ellos conocieron al Dios de Israel como Dios omnipotente. Ahora en el pasaje de la zarza, cuando habla con Moisés, cuando Moisés le pregunta, bueno, pues dime cuál es tu nombre, porque yo voy a los hijos de Israel y ellos me van a preguntar. Entonces dice que Dios le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y entonces el yo soy, el gran yo soy, se escribía con 4 letras, YHWH, cosa que pues no se podía pronunciar. Es larga la historia, pasado el tiempo le agregaron 2 vocales, la A y la E, bueno, ya resultó ser Yahweh, y que después Jehová, y que otros que Yahvé. Lo que quiero dar a entender es que el nombre del Dios de Israel fue revelado. Allá en Mateo, allá está la historia, y llamarse su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces ese nombre maravilloso debe de ser invocado en las aguas del bautismo, y solamente doy una reseña que en la antigüedad no hubo ningún bautismo en los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno y uno su nombre, y ese nombre maravilloso es el que debe de ser invocado en las aguas del bautismo. Así es que nos quedamos con esto. ¿Es importante el bautismo, sí o no? Bueno, yo quiero decirles que el bautismo en el nombre de Jesucristo es muy necesario. ¿Quieres entrar a la vida? Bueno, el Señor dejó especulado en su palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dijo el Señor, será condenado en aquel día. Así es que el Señor Jesucristo les bendiga, y pues compartiendo con ustedes este tema, esta enseñanza acá en los terrenos del templo, disfrutando también de una tarde cálida, pero pues aquí al aire libre, la verdad que es una tarde maravillosa, y yo voy a seguir disfrutando de este descanso, de este momento. El Señor Jesucristo les bendiga pues ahora y siempre. Amén y amén.